Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. De vuelta con todos ustedes, a punto la ventana plural para la discusión de las ideas. Recuerden el 0414-617-4878, ahí está, a pie de pantalla para que ustedes envíen su mensaje de texto e interactúen con nosotros. Ya tenemos en este momento en línea a Juan Carlos. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos todos al programa. Feliz año para cada uno de ustedes. Ya estamos acá. Yo te estaba escuchando tu trabajo con Yurani desde el comienzo del programa, pero estábamos saliendo en blanco y negro como en la televisión de los años 70. Quisimos esperar hasta este momento. Y yo quiero darle un saludo a todos mis compañeros de trabajo de Niños Cantores Televisión, a todos los que, cada uno aportando su grano de arena, hacen posible que este programa esté al aire. Feliz año para todos. Yo sigo acá en los Estados Unidos y voy a estar un rato acá. Vamos a tener un programa probablemente en febrero. Vamos a estar desde Israel, desde la ciudad de Tel Aviv y Jerusalén. Voy a estar transmitiendo para todos ustedes desde allí. Y vamos a seguir trabajando día a día. En la mañana de 9 a 10 estamos en Fe y Alegría, 88.1 FM, así que no se pierdan nada, que A Punto sigue cada vez con mayor esfuerzo para mejorar y llevar mejores cosas para ustedes, ahora con la incorporación de Yurani Urdaneta al área del Twitter y de las redes sociales. Y ya yo estoy listo para nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Decía Eleazar López Contreras, para muchos totalmente desconocido, fue el presidente de Venezuela a raíz de la muerte de Juan Vicente Gómez. La historia lo reseña como un militar que fue ministro de Guerra y Marina, que luego fue un civil en el ejercicio de sus funciones presidenciales. Él decía: calma y cordura. ¿Y qué significa, en las palabras de Eleazar López, calma y cordura? Significa que en los momentos críticos que está viviendo Venezuela, el sentido común es el más apropiado de todos los sentidos. ¿Cuál es la realidad en este momento de nuestro país? Tenemos al presidente electo en una situación de gravedad de su salud, internado en un centro médico en Cuba, en La Habana. Tenemos un presidente de la Asamblea Nacional y todo un cuerpo ejecutivo en funciones. Pero la Constitución dice que el periodo termina y el periodo comienza el 10 de enero. Eso dentro de un par de días. Y si ese día el presidente electo no puede juramentarse ante la Asamblea Nacional, si hay alguna causa sobrevenida, deberá juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. Eso, la oposición seria y el gobierno le han dado una interpretación. El presidente no pierde su condición de presidente electo, pero no puede instalarse en el cargo en razón de su enfermedad. Así que habrá que declarar una vacante temporal del cargo del presidente. Pero la cabeza del Poder Ejecutivo no puede quedar acéfala. En mi opinión, tiene que encargarse del cargo el presidente de la Asamblea Nacional. No como dice la Procuradora General de la República, la doctora Cilia Flores, que el presidente no es electo, que es reelecto. Eso es un disparate, porque en la Constitución solo habla de un nuevo periodo, de un presidente para un nuevo periodo. Por lo tanto, estamos comenzando un periodo nuevo, no estamos dándole continuidad al periodo anterior. Por lo tanto, si no puede juramentarse el presidente de la República, tendrá que juramentarse el presidente de la Asamblea Nacional y operará el mecanismo constitucional que permita que el presidente electo mejore su estado de salud y retorne y sea juramentado en el cargo. En caso de no ser así, procede tal cual como indica la Constitución, la convocatoria 30 días después a elecciones, después de haberse declarado la ausencia absoluta del presidente de la República. Eso es lo que dice la Constitución. Otra lectura distinta, los que desde la oposición dicen que si no se juramenta el 10 ya no es presidente, pretenden desconocer el artículo 5 que dice que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo eligió un presidente
y un artículo de la Constitución que pone una fecha fija, no puede en modo alguno, además no lo hace, saltar la voluntad popular. Pero también se equivocan quienes desde el gobierno pretenden imponer un gobierno de facto, porque un gobierno fuera de la Constitución es un gobierno de facto, de esos gobiernos que no llegan al poder a la fuerza, pero que se imponen de espalda a las leyes. Ahora, ¿qué hacer ante este escenario? Insisto, el sentido común. El sentido común y el ánimo de no sacrificar la paz pública, el ánimo de no sacrificar lo que queda de democracia en Venezuela y darle paso a un mecanismo de diálogo que permita que opere sencillamente lo que la Constitución impone y que los factores políticos acepten lo que la Constitución impone para que pueda reinar la ley en Venezuela y podamos llegar a un término de esta crisis que se origina con la grave enfermedad del presidente de la República. ¿Qué desear en este momento? En primer lugar, que Chávez se restablezca y se pueda encargar de su posición de presidente de la República, porque el pueblo lo eligió y eso fue aceptado por el candidato Capriles y no tiene por qué dejar de ser aceptado por el resto de los ciudadanos. Chávez es el presidente. Si hay alguna condición sobrevenida, habrá que evaluarla. La Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, existen las instituciones para evaluar y dar respuesta a este tema. Lo que no pueden es saltarse la Constitución a la torera, porque eso crearía una grave crisis institucional en Venezuela que sabemos por dónde comienza, pero nadie sabrá dónde termina. Y los ejemplos de Centroamérica son suficientes en América Latina para indicar que ese no es el camino, que el camino es la Constitución, que los que están llamando a paro nacional se equivocaron absolutamente y no fueron escuchados, gracias a Dios, por el país sensato, por la mayoría que sabe que lanzarnos por un barranco es terriblemente costoso para el país, que tenemos que presionar desde los ámbitos públicos y privados a el cumplimiento absoluto de la norma constitucional para que la crisis no llegue a Venezuela, sino que este escollo de la ausencia presidencial pueda ser superado mediante los artículos de la Constitución que dan para llevarnos a buen puerto, y en paz. Así que este 10, si Chávez no se presenta, no puede presentarse, tiene que haber un presidente de la República y no le queda otra salida al presidente de la Asamblea Nacional que juramentarse en el cargo. De lo contrario, tendremos en Venezuela un gobierno de facto, que eso no lo desea ni la oposición ni los propios militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela o del Polo Patriótico. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. A punto con Juan Carlos Fernández.